El domingo pasado yo estuve hablando del rey Ezequías. A modo de introducción, quiero compartirle un pensamiento que por mucho tiempo estuvo en mi mente, pero que después de alguna forma el Señor permitió que fuéramos pensando de manera diferente. Durante mucho tiempo yo entendía que después de una gran victoria espiritual, lo único que me quedaba era disfrutar de esa victoria. ¿Cuánto han pensado de esta manera? En otras palabras, si Dios me da un milagro, si Dios me da una segunda oportunidad, una promoción, un nuevo comienzo, por muchos años yo pensé que esto bastaba para entonces ahora yo dedicarme a disfrutar de esa bendición. ¿A alguien le ha pasado? En otras palabras, yo me sentía tentado a bajar la guardia. De alguna forma me sentía confiado, agradecido, pero no siempre vigilante. Hasta que llegué a entender que en realidad el enemigo no siempre ataca antes del milagro, sino que a veces lo hace después del milagro. A veces, hermanos, no hay momentos en el que nos encontremos más frágiles que cuando estamos disfrutando de una temporada de bendición. A veces pensamos que el hecho de Dios concedernos un milagro, concedernos una sanidad, concedernos una bendición, de alguna forma es una especie de licencia para disfrutar ahora esto que he recibido. Pero lo cierto es que cada vez que recibimos una bendición, estamos vulnerables. Podemos ser tentados a olvidarnos de la raíz de esa bendición. A veces esa tentación, esa prueba que viene después de un milagro, a veces aparece o llega a nuestras vidas a través de una sonrisa, una felicitación, un regalo, o a veces hasta con una buena intención. Y entendamos esto: si no tenemos discernimiento, podemos estar abriendo la puerta a lo que nos hace descender en la presencia del Señor. Quiero repetir esto. Aunque recibas la bendición, si no tienes discernimiento, esa bendición puede convertirse en algo peligroso. En otras palabras, podemos perder a Dios en medio de la bendición. Decía el salmista Marcos Vidal en una de sus canciones: nadando en la abundancia, olvidemos nuestra fe. Debemos confesar que muchas veces nosotros también hemos estado ahí. También hemos sido confundidos porque no hemos sabido manejar adecuadamente una bendición. Y esa bendición, sin nosotros querer, se convierte en una trampa. Pudiera ser después de una oración contestada, una sanidad, una bendición financiera, una bendición emocional. El asunto es que muchas veces nosotros nos relajamos, bajamos la guardia, y cuando nos volvemos
confiados, accesible a todo, abiertos a cualquiera, le damos acceso total a personas o a cosas que en realidad no han sido enviadas por Dios. Sin darnos cuenta, comenzamos a compartir nuestros tesoros con extraños, nuestras emociones, nuestros secretos, nuestros espacios sagrados, nuestra intimidad espiritual, y todo lo exponemos sin el debido discernimiento. ¿Recuerdan la predicación sobre Ezequías? Los que vinieron el domingo pasado. ¿Recuerdan los milagros que Dios hizo en Ezequías? La Biblia dice, para los que no estuvieron el domingo, que Ezequías era un rey que había enfermado. El profeta Isaías le visita y le dice: arregla tu casa, ciertamente morirás. Él en humillación dice que da la espalda, ora con sinceridad a Dios, y Dios le dice a Ezequías: he aquí te doy 15 años más de vida. Imagínese usted, 15 años más con una oración. De tal manera que entonces él le pregunta al profeta: ¿y qué señal voy a tener de que esto es así? Y entonces Isaías pasa a decirle lo famoso de el reloj de Josafat. Mira, el reloj de Acab va a retroceder la sombra. ¿Usted conoce la historia? Bueno, en este día yo quiero que volvamos, pero a diferencia de la semana pasada, yo quiero que nos detengamos hoy en lo que sucedió después de ese milagro. Isaías capítulo 39, versos 1 al 8. Quiero hablarte acerca de lo siguiente: cuidado con la puerta abierta. Diga conmigo: cuidado con la puerta abierta. Es más, dígaselo al de al lado: cuidado con la puerta abierta. Se equivocó de persona, hágalo con el otro: cuidado con la puerta abierta. Isaías capítulo 39, versos 1 al 8 dice lo siguiente: en aquel tiempo, es decir, en el tiempo en el que sucedió este milagro, o lo que se cuenta en el 38, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías. Y escuche esto: y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Escuche esta última frase: no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí. No borré esto. De tierra muy lejana han venido a mí. Han venido de Babilonia. Para que usted tenga una idea, de donde estaba Ezequías a Babilonia había una distancia de unos 1000 kilómetros. Y estos hombres no viajaron en buses, en avión, no viajaron en tren. Ellos hicieron este recorrido para traer estas cartas de felicitación
Y Ezequías está anonadado frente a Isaías. En otras palabras, Isaías le dice: ¿y estos de dónde son y dónde han venido? Han venido a verme a mí. A mí. Ah, cuán equivocado estaba Ezequías. Verso 4. Escuche esta pregunta. Dijo entonces Isaías, ¿verdad? Isaías le dice a Ezequías: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Hasta aquí todo está bien. El problema vino en el versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Como si esto fuera poco, escuche la sentencia del verso 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. Escúcheme, está hablando de los hijos que ni siquiera han nacido. Los hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es lamentable ese verso 8 que dice: y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cómo? ¿Que es buena la palabra? Te acaban de decir que Babilonia va a venir y se va a llevar todo, y aún tu misma descendencia ha recibido una sentencia sobre la generación que ni siquiera ha nacido de ti. Y aún así tú dices: la palabra de Jehová es buena. O eres un hombre de mucha fe, o eres el peor tonto, aunque eres llamado rey. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Wow, qué lamentable este rey. Yo quiero desarrollar las siguientes ideas. No toda visita es una bendición. No todo el que toca tu puerta merece entrar. Y no todo lo que parece amistad viene con buenas intenciones. Cuidado con la puerta abierta. Hermano, con esta historia Dios nos revela que el discernimiento es una herramienta espiritual clave. Dios quiere protegernos, pero Dios no puede proteger lo que nosotros decidimos abrir sin su consejo. No olvidemos, hermano, que lo que acabamos de leer está justamente después de la historia de Ezequías. Y por eso quise traer esto, porque a veces nosotros pensamos que el recibir un milagro, una bendición, ya es señal de espiritualidad, de madurez espiritual. Le digo una cosa, hermano: las experiencias espirituales son buenas e importantes, pero no basta con solo tener buenas experiencias espirituales. Hay gente que yo he escuchado que han tenido grandes experiencias
espirituales, pero a la hora de decidir son un desastre. ¿Por qué? Porque las experiencias espirituales no te aseguran madurez espiritual. ¿Está conmigo? Piense por un momento. Yo estaba pensando en esto. Yo estaba diciendo, pero ¿cómo un hombre que Dios acaba de retroceder el tiempo? Dios acaba de retroceder el cosmos. Dios acaba de interrumpir el cronos, el tiempo contable. Dios acaba de interrumpirlo en favor de él. ¿Cómo es que no 20 capítulos, no 15 capítulos? No. Apenas en el siguiente capítulo nos dice una historia que es totalmente contraria a lo que se nos acaba de revelar. En otras palabras, el mismo rey Ezequías, al que Dios le prometió 15 años, en el capítulo 37, es el que ahora, en el capítulo 38, por su falta de discernimiento, Dios le dice: te van a llevar todo lo de tu casa y aún los hijos que no has engendrado serán esclavos y eunucos en Babilonia. Esto nos enseña, mis amados, que después de un milagro aún hay batalla. No te duermas en los laureles. Sí, a Ezequías se le dieron 15 años más de vida, pero no fueron los mejores de su vida. Es más, para que usted tenga una idea, a veces yo decía, a veces uno no sabe cómo es mejor. En otras palabras, algunos consideran que si Ezequías hubiese muerto en el momento en que Isaías le dijo: prepara tu casa que te vas a morir, si él hubiese muerto en ese momento, su reinado iba a estar comparado o probablemente por encima del rey David. Pero él oró y Dios le dijo: te doy 15 años más. Dios le dijo 15 años. Lo que no le reveló fue que esos iban a ser los 15 años peores de su vida. En otras palabras, hubiese sido mejor que Dios se lo hubiese llevado a que lo hubiera dejado en la tierra. Hermano, cuando Dios hizo este milagro de retroceder el tiempo, de sanidad, dice que estos hombres vinieron de Babilonia porque habían escuchado de este evento sobrenatural. Pero cuando ellos llegan, hermano, a mí me llama la atención, porque eso lo que nos muestra es que muchas veces el enemigo espera a que estemos sanos y confiados para atacarnos. En otras palabras, a veces nosotros pensamos que el enemigo está en la enfermedad, en el problema. Y, hermano, ¿cómo está? El Señor reprende el diablo, estoy en una prueba, en una lucha. Te digo una cosa, probablemente el enemigo no está ahí. Ay, pastor, ¿cómo usted va a decir? Sí, probablemente es Dios el que está disciplinando tu vida en alguna área. Yo digo que cuando lleguemos al cielo, probablemente el Señor a muchos de nosotros nos va a decir: ven a ver. Mira, en esta situación tú pensabas que era el diablo, pero en verdad no era el diablo. Era yo que estaba madurando tu vida. ¿En serio? Sí. Porque muchas veces, hermanos, el enemigo, Satanás, y perdónenme que aparte de Satanás le hable de otro enemigo,
y usted mismo, porque a veces no se sabe quién es peor, si Satanás o yo mismo para mí. A veces Dios nos está librando de Satanás, pero a veces a mí me está librando de Oliver Lora. Amén. Debemos entender eso, hermano. Pero muchas veces el enemigo viene, se acerca, no cuando estamos enfermos o cuando estamos en prueba. Viene cuando estamos sanos y confiados para atacarnos. Usted lo puede ver. Alguien sobrevive a un cáncer y en lugar de usar su testimonio para edificar, entonces comienza a vivir la vida como si fuera invencible. Yo vencí al cáncer, estoy preparado para lo que sea. En pocas palabras, hermano, todos nosotros necesitamos humildad post milagro. Escuche esto. ¿En cuánto Dios ha hecho milagro aquí? Que usted esté aquí ya es un milagro. Que estemos de pie el día de hoy, ya eso es un milagro. Amén. Pero a veces necesitamos ciertas pastillitas de humildad post milagro. En otras palabras, no pre-milagro. No, hay pre-milagro, hermano, mire, nos portamos tan bien y somos tan santos para que Dios haga el milagro. Usted sabe que hay gente que hasta para la oración como que, no, yo primero tengo que comenzar alabando a Dios, tú sabes. Y tú tienes que decirle, Señor, tú eres grande. Y todo eso está bien, pero a veces es como que, Señor, tú eres tan bueno, tú eres tan grande. Y Dios allá arriba diciendo, sí, yo sé lo que tú me vas a pedir, yo sé lo que tú me vas a pedir. Y le damos como vuelta, tú sabes, porque como que a Dios hay que acariciarlo con cierta alabanza y esa cosa. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Aprovecho, Señor, yo necesito un aumento. Es verdad. Pero cuando necesitamos el milagro, cuando estamos hablando de pre-milagro, ay, hermano, qué humildes somos, que mucho prometemos. El problema viene es cuando tenemos necesidad de humildad post-milagro. En otras palabras, ¿cómo te deja el milagro una vez ocurre en tu vida? En otras palabras, no se trata de si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. La pregunta sería, ¿quién serás después que Dios haga ese milagro que tú le estás pidiendo? Lamentablemente, la experiencia humana a veces es que una vez recibimos el milagro, entonces ese milagro parecería que fuera mejor que no lo hubiésemos recibido. ¿Por qué? Porque perdemos la perspectiva. Y esto justamente fue lo que le ocurrió a Ezequías. Miren lo que dice Crónicas, segunda de Crónicas 32, 24 al 26. Justamente Crónicas está haciendo referencia a este capítulo 39 de Isaías. Pero mire lo que dice el cronista. Para que usted tenga una idea, Crónicas era como una especie de archivo histórico del comportamiento diríamos, de los reyes. Hacían unas crónicas para guardarla, archivarla. Y oiga lo que dice Crónicas 32, 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Se está refiriendo a esta enfermedad. Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Cuál señal? La del reloj. Pero mire ese verso 25, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. En otras palabras, Ezequías no respondió como se esperaba que respondiera después de recibir el milagro. No, hermano, dice más, Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Hermano, ¿cuándo se enalteció el corazón de Ezequías? ¿Cuándo se enalteció? Cuando él vio que llegaron los mensajeros de Babilonia.
En otras palabras, cuando él escuchó, mira, hay un séquito ahí, hay unos enviados. ¿Y de dónde vienen? De Babilonia. ¿Cómo de Babilonia? Oh, ¿y por qué han venido? No, que le contaron lo que Dios hizo cuando te sanó. Porque yo soy, señores, porque mi fama está en Babilonia. Cuidado cómo respondemos cuando recibimos un milagro de parte de Dios. En otras palabras, escucha esto, en otras palabras, estos mensajeros no habían venido por Ezequías, habían venido por las cosas que tenía Ezequías. Tienes que tener cuidado porque probablemente alguien se acerca a ti no porque te ame a ti, sino porque le interesa lo que tú puedes ofrecerle. Pero seamos honestos, hermanos, somos tan ciegos que al igual que Ezequiel decimos, pero se está poniendo interesante la cosa. O sea, cuando Isaías entra y le dice, ¿y estos hombres de dónde son y de dónde han venido? Bueno, no sé si te enteraste, Isaías, pero vinieron de Babilonia. Pero ellos no vinieron a hacer turismo aquí, no, ellos vinieron por mí. Yo me imagino que Isaías por dentro diciendo, tonto, cabezón. Eso es si Isaías hubiese sido dominicano. Tonto, cabezón, no vinieron por ti, vinieron por tus cosas. Pero hermano, y no podía el mismo Dios que lo sanó, el mismo Dios que echó la sombra atrás, no podía ese mismo Dios revelarle a Ezequías, Ezequías, cuídate, van a venir de Babilonia. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios esperaba de Ezequías que tuviera el suficiente discernimiento para que con el milagro le diera la gloria a él. Porque no se trataba de él, había un rey más grande que él, estaba en los cielos. En otras palabras, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Hermano, ¿sabe cuál es? Aquí entre nosotros, ¿sabe cuál es el pecado más peligroso aún para los cristianos evangélicos? El pecado más peligroso no tiene que ver con sexualidad, no tiene que ver con hurto ni con mentiras, aunque muchos pueden ser tentados. El pecado más peligroso y que muchas veces somos vencidos sin darnos cuenta. Si pudiéramos enumerar cuál es el gran pecado, el pecado más grande, pecado es pecado, no hay pecado pequeño ni chico, no, pero si fuéramos a decir de todos los pecados, ¿cuál es el pecado más grande? El pecado que Dios aborrece. ¿Sabe cuál es? El pecado del orgullo. De hecho, antes que Adán y Eva pecaron, ya alguien había pecado primero que ellos. Y ese ser que fue creado como Luzbel no cayó porque se enamoró de otro ángel, no fue porque mintió, no fue por eso, cayó porque justamente no supo manejar el tema del orgullo.
Y cuidado, hermano, porque no hay persona más orgullosa que aquella que dice que no es orgulloso. Esa es la manifestación del orgullo. Hermano, yo me conozco y yo soy humilde. ¡Pi! Ya caíste. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue el pecado de Ezequías? No fue que se acostó con una mujer después del milagro, no fue que se fue a tomar, a beber, no. Su gran pecado fue no tener el discernimiento para conocer a estos visitantes, y dice que él no correspondió con el bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón. Hermano, el orgullo entró y él dijo: ay, pero es que yo soy, pero bueno, ahora entiendo. Si vinieron de Babilonia a verme, ahora entiendo de que Dios, con razón fue que tú me sanaste, porque es que tú necesitas un rey como yo. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Pero mire lo que dice ese mismo capítulo, versos 32, 31. Escuche esto. No se pierde este texto. Segunda de Crónicas 32, 31. Para los que llevan notas. En otras palabras, Ezequías, y me gusta, Efraín me gusta porque el cronista es como un poco cuidadoso con Ezequías, tú sabes, como para no quitarle brillo. Tú sabes, bueno, tengo que decir que al final él pecó, pero también se humilló, Dios lo perdonó, Dios, es verdad, todo eso es cierto, pero mire lo que dice ese verso 31 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Escuche lo que dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. En otras palabras, el cronista está diciendo: cuando vinieron los de Babilonia, no vinieron por Ezequías, vinieron porque escucharon lo que Dios había hecho. Pero Ezequías pensaba que era por él que habían venido. Pero mire esto: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Escuche esto, dice: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Escuche esto, hermano, por favor, ponga atención. Y si usted está tomando nota, tome nota de esto. El peor juicio que Dios puede darnos es abandonarnos a nuestros propios deseos. El peor juicio que Dios puede darnos es abandonarnos a nuestros propios deseos. Usted va al capítulo 1 de Romanos y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando dice que la ira de Dios se revela en toda la creación, una de las cosas que dice como manifestación de la ira de Dios es que Dios entregó a un grupo de hombres que no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y muchas de las cosas que vemos en el mundo son una muestra del juicio de Dios sobre los hombres. Y ese juicio no se manifiesta muchas veces con enfermedad, no se manifiesta muchas veces con puertas cerradas. A veces el juicio de Dios se manifiesta en nuestras vidas, Dios soltándonos a nuestros propios deseos. Mírenlo aquí. Dios lo dejó. En otras palabras, Dios se apartó de Ezequías. Líbrenos Dios de Dios abandonarnos a nuestros propios deseos. ¿Está siendo edificado en este día? ¿Verdad que esta historia es para meditar?
Hermanos, lamentablemente vemos a diario personas que Dios le da un ascenso laboral, pero comienzan a rodearse de nuevas amistades que lamentablemente los alejan del Señor. Vemos personas, hermanos, que buscan profundamente a Dios para obtener una bendición, y una vez la tienen en sus brazos, son ausentes de las cosas de Dios. Oh, hermanos, Dios nos cuide aún de nuestros propios deseos. Dios te libre de ti mismo. Hermano, mi oración es: Señor, líbrame de Oliver Lora. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen ese texto? Pero seamos honestos, ¿cuántos viven ese texto? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo puedo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, pero a veces como que los clavos se aflojan. Y sobre todo, hermano, que a veces tenemos que decirle: hay gente que no coopera, hermano. Yo sé que la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero hay prójimos que no cooperan. Es como si el clavo, ¿verdad?, se zafaren. ¡Aleluya! No. Todos los días tenemos que decirle: Señor, como que los clavos tan flojos. Usa una soga, usa un tairrá. Es más, sóldame con soldadura. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero entender que con Cristo estoy. No es que estuve hace 20 años, es que estoy al día de hoy. No es que estaré dentro de 30 años. No. Es que al día de hoy con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto no estaba en el bosquejo, pero con el permiso de mi esposa, claro, imagínense, ya mi esposa y yo recientemente acabamos de cumplir 32 años. O sea, te amo, 32 años de casado. Pero antes de yo conocer a mi esposa, había una joven en el barrio, hermano, que decimos los dominicanos, yo no sé si en otros lugares lo usan, pero los dominicanos decimos dar muela. Hermano, yo a esa no le había dado muela, yo le había dado todo, la dentadura completa, hermano. Y no había forma. Mi esposa sabe el testimonio, o sea, hemos conversado, ella sabe. Y hermano, yo a esa, mire, y ella: ay, no, que somos amigos, es que yo no quiero ser amigo, yo quiero un poco más allá. Hermano, nada, hermano. Pero Damaís y yo convertíme. Ay, hermano, desde que me convertí, ahí estaba ella entregada por mí. Pero ¿cómo va a ser que te convertiste? Hermano, yo recuerdo, y por eso traigo esto a la memoria, para que usted entienda, porque este texto, hermano, fue de la primera vez que yo como que sentí que ese texto, hermano, me pegó duro. Porque yo justamente había leído ese texto, pero saliendo, vivíamos en una especie de callejón. ¿Te acuerdas, buen día? Ya vivíamos en una especie de callejón en la 21 en Villas Agrícolas. Y ya era la noche y yo iba para el culto, hermano. Y la joven ese día me tomó, hermano, de los brazos y me puso así sobre la pared y me dijo: entonces tú y yo no vamos a tener nada. Y yo, apretando, hermano, mi Biblia ahí, le dije: con Cristo estoy. Honestamente, hermano, no fue que le dijo: hija del diablo, con Cristo estoy juntamente. No, hermano, esa noche no era para eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y ella me susurra así cerca: entonces estás muerto. Y yo: muerto estoy. Seguro que estás muerto. Y por dentro, hermano, yo decía: cualquiera resucita. Pero
Hermano, Dios fue bueno porque me libré de esa, hermano. Después no me libré de otra, pero de esa me libré, hermano. De esa me libré. De esa fui libre, hermano. Porque usted tiene que saber una cosa. Cristo espera no que usted esté herido en la fe. Cristo espera que usted y yo estemos muertos. Cuando se trata del pecado, Cristo espera que usted y yo estemos muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ay, que podamos decir eso en esta mañana. Mas vive Cristo en mí. Y no vive en lo más profundo allá donde nadie lo ve. No. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál fue el problema, hermano, aquí con Ezequías? Hay una historia que aparece en Josué 9:14 que a mí me llama la atención. Solamente voy a citar el texto porque se trata de unos gabaonitas. Era un pueblo, mientras Israel iba, Dios le estaba dando victorias. Y los gabaonitas, astutos, se prepararon y dijeron: no, esta gente hay que engañarlo. Y Josué 9:14, escúcheme, recuerde usted que a Josué Dios le hablaba. ¿Cuántos saben que Dios le hablaba a Josué? Lea el capítulo 1 del libro de Josué para que usted vea si Dios le hablaba o no. Dice que Dios le dijo: mira, que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Es más, Dios le hablaba tanto a Josué, hermano, que recuerdan con el tema de Jericó. Dice que hasta un ángel le apareció a Josué. Y Josué, como medio belicoso, decimos los dominicanos, agarró la espada y le dijo: ¿de dónde tú eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel tuvo que decir: no, espérate, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Ay, hermanos, esas historias son lindas, ¿verdad? Bueno, esas están en el primer capítulo. Pero más adelante, según vamos avanzando, llega el capítulo 9 y ahí viene el caso de los gabaonitas. Unos engañadores que se pusieron ropa vieja, pan viejo. Y cuando fueron donde Josué y el pueblo comenzaron a decirle: hey, mira, nosotros somos una nación lejos. Cuando salimos de allá, este pan estaba fresquecito. Y míralo ahora. Y esta ropa estaba nueva cuando salimos. Y yo me imagino a los líderes de Israel dicen: ay, pobrecito, cuánto trabajo habrán pasado. Es verdad. Entonces, ¿qué ustedes quieren? No, que no hagan parte de su pueblo. No hagan parte de su pueblo. Pero lo que Josué en ese momento y ninguno de los líderes de ese momento se había dado cuenta era que estaban hablando con enemigos que eran vecinos. Era el próximo pueblo a vencer. Pero si usted quiere saber cuál fue el problema, mire lo que dice el verso 14. Y por favor, subraye esta última palabra. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, en otras palabras, del pan, tomaron de los vestidos como para examinarlo. Pero mire lo que dice: y no consultaron a Jehová. ¿Sabe por qué tú cantas como el salmista? Trompecé de nuevo y con la misma piedra. Mira, si tú estás trompezando de nuevo con la misma piedra, por lo menos cambia de piedra. Pero ¿sabe por qué volvemos a tropezar y tropezar? Y somos como el himno: yo me caigo y tú me levantas, yo me caigo. Y el domingo recibimos a Dios y ya el miércoles estamos en depresión. ¿Sabe por qué vivimos así? Porque al igual que este pueblo somos tardos en consultar al Señor. Josué fue engañado por los gabaonitas. El pueblo firmó un pacto sin orar primero. ¿Cuál fue el resultado? Una alianza peligrosa que los ató por generaciones. Hermano, entienda esto: las apariencias engañan.
Y entienda, por favor, hoy los falsos profetas, los falsos maestros, la gente que quiere hacerte daño, hoy no viene con sacos rotos. Vienen con buenas redes sociales, vienen con carisma, vienen con títulos, vienen con promesa. Pero si no tienes discernimiento, hay ataduras innecesarias que te harán daño. El enemigo sabe que no puede derrotarte. Entonces, ¿qué él va a intentar? Intentará unirte a él por conveniencia. Aunque tú veas el pan viejo, aunque tú veas la ropa vieja, no olvides lo que olvidó el pueblo de Israel y no consultaron a Jehová. Y es que debemos entender esto, hermano. Y por favor, lo que estoy llamando es a que debemos tener discernimiento. Si Ezequías se hubiese imaginado que la visita de aquella comitiva le iba a traer no solamente problemas a él, sino problemas aún al pueblo de Israel, problemas aún a su descendencia, yo creo que hubiese sido diferente. Y yo sé que quizás alguno puede estar diciendo: ay, qué lástima que yo no escuché este mensaje hace 5 años o hace 3 años. ¿O por qué yo no había visto esa historia así? Yo quiero que tú entiendas esto. Cada persona que llega a tu vida es como quien entra a un ascensor en tu vida. Cada persona que llega a tu vida es como si te montaras en un ascensor. Hace muchos años yo di una serie aquí, no sé cuántos se acuerdan de esa serie, El Ascensor. Y en ese tiempo no teníamos pantalla, tuvimos que inventarnos un ascensor. Y yo no sé si Israel se acuerda. ¿Te acuerdas, Israel, la pela que nos dio construir ese ascensor? Y yo todos los domingos, hermano, salía de detrás de la puerta del ascensor. Y nos dábamos, Israel, en ese tiempo, estábamos jovencitos, hermano. Yo con más cabello, menos barriga, o sea, un pastor joven. Y, y, y la idea de ese sermón o de esa serie de sermones era mostrarte, y creo que con esta historia también se confirma, que cada persona que llega a tu vida tiene 3 características. Algunos te elevan, otros te entretienen y otros te desvían de tu propósito. Piensa en esto. Yo le dije a los muchachos multimedia que tenían una imagen ahí de un ascensor. Piensen, bueno, creo que todos hemos usado el ascensor cuando va a una tienda, a un hospital. ¿Le ha pasado que desde que usted entra, a mí me encanta cómo usted ve las personalidades diferentes cuando usted está esperando ahí el ascensor? Hay quienes desde que entran, hermano, de una vez están así, hermano, mire. Es más, ellos están tan sobrecogidos que ellos apenas dicen: el 5, por favor, al que queda más cerca. Ok. Hay otros que desde que entran al ascensor: buenos días, Dios, Cristo le ama, Cristo le ama. Salvación para todos ustedes. ¿Lo ha visto? Hay otros que desde que entran comienzan a mirarse los zapatos. Pero piensa en esto. El asunto con el ascensor es que cada vez que tú recibes a alguien en tu vida o tú entras en la vida de alguien, ¿qué seguridad tú tienes de que esa persona está tocando los botones que te van a llevar hacia arriba? Y no que esa persona está tocando los botones que te van a hacer descender. Porque probablemente tú no querías llegar al sótano, al basement del hospital. No, tú querías estar en el piso 10. Pero por no tener discernimiento, o por lo que es peor, entregarle los botones de tu vida a otra persona, esa persona simplemente, astutamente, presionó un botón y te está llevando a un piso para el que nunca fuiste programado y diseñado. Me encanta ese silencio, hermano.
cada conexión que haces, escúchame, cada conexión que haces es una dirección. Y cada dirección te lleva a un destino. Piensa en esto. Hay otra imagen, piensa en esto. ¿Quién está tocando los botones de tu vida? ¿Qué seguridad tú tienes que esa nueva alianza, esa nueva amistad, ese nuevo socio comercial, qué seguridad tú tienes que esa persona que ha llegado a tu vida realmente te va a elevar y no que te va a descender? A mí me encanta cuando llegan personas nuevas en la iglesia, sobre todo cuando tienen niños pequeños. Usted sabe que nosotros en la parte de arriba celebramos lo que es iglesia de niños. Y a mí me encanta a veces la mirada de ciertos padres cuando el ujier le dice, présteme a sus niños, y entonces de repente lo encaminan por ahí. Y sobre todo las madres que son más cuidadosas, entonces de repente le dicen al esposo, ¿tú viste? ¿Qué hay en ese pasillo? Chacha, concéntrate en la adoración. No, en la adoración. ¿Y para dónde me llevaron, muchachos? Espérate, muchacho, esto es una iglesia. No, pero ahí hay una iglesia. No, pues espérate entonces. Con mucha delicadeza, entonces tú sales al baño y cuando tú entres, entonces vete allá arriba para chequear. Hermano, eso es totalmente correcto. Su pastor lo haría si fuera nuevo en un lugar. Por eso yo le digo a las personas, conózcanos primero, escúchenos, háganos preguntas, sepa quiénes somos, cuál es nuestra historia. No se entregue, ay, fue que yo me soñé con esta iglesia y ya. Ay. No, espérese. Tome tiempo. Ay, es que cuando usted predica, como que así, a uno como que le da así. No, espérese. Porque probablemente todo eso sea simple emoción. Ay, que cuando ese moreno Franklin canta, como que yo siento la gloria, que Yajaira no la oiga, pero espérese. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Cada visita que llegue a nuestras vidas, para montarlos en nuestro ascensor, para darle autoridad de que coloque su dedo, para yo tener seguridad de a dónde me lleva esa persona, hermano, yo tengo que saber que realmente esa persona viene de parte de Dios y no que estoy frente a una visita de Babilonia. Porque créame, sí, puede aplaudir, hay libertad para aplaudir. Cada vez que usted conozca a alguien, pregúntese, ¿me hará subir esta persona? ¿Me hará estar más cerca de Dios? Y esto aplica para todos, para amigos, para compañeros de trabajo, para relaciones. Recuerdo una hermana hace muchos años ya que me dijo, ay, pastor, yo conocí a alguien por internet y yo quiero que usted ore y que usted me dé una ayudita. ¿Y qué ayudita le doy, hermana? Ay, es que usted sabe que yo no quiero. Ay, la soledad mata a uno en este país. Y yo conocí a alguien por internet y lo vi testificando y él tuvo su vida pasada, pero en la vida pasada él era un delincuente, una cosa, pero ya Cristo lo cambió. Y yo, ajá, hermana, ¿y qué usted desea? No, lo que pasa es que queremos conocernos, usted sabe, para saber si es la voluntad del Señor. Ok, ¿y qué pasó? Ay, que yo quiero presentárselo para que usted vaya a mi casa. Un momento, hermano, o sea que ya el tipo está en la casa. Ay, no vaya a creer, pastores. Él vino, pero él está en el basement. Qué gran fe usted tiene. O sea, él está en el basement, porque está a 20 kilómetros. Y la hermana tenía una hija adolescente.
Ay, hermano, por eso es que pasan las cosas. Entre evangélicos, por eso es que pasan las cosas. Porque nos toman de tontos. Ay, hermano, pero ¿usted cree que Dios no me va a cuidar? Cabezona. ¿Cómo tú le abres la puerta a un desconocido? Aunque predique bonito, mire, aunque predique bonito, aunque baje el cielo, es más, puede ver milagro aquí. ¿Sabes que la gente gusta esos efectos especiales así? Oh, gloria, levitando. No. Para dejarlo entrar en mi vida, para hacerlo parte de mi camino. No, necesito discernimiento del Señor. Y el discernimiento no viene en media hora de oración, no viene en 4 ayunos, no. Usted, hermano, tiene que tener cuidado de cada persona que deja entrar en su vida. ¿Para qué? Para que después no esté culpando a Dios o esté culpando a los líderes que no tuvimos discernimiento. Isaías le preguntó, ¿y esto de dónde vinieron? De Babilonia. Por mí. De Babilonia. ¿Y qué vieron en tu casa? Wow. Hermano, esto es triste. Yo sé que este mensaje no es para emocionar a mucha gente y para que usted hable mucho en lengua. No. Este mensaje es para que usted medite en esto. Porque estamos en tiempos peligrosos. Peligros. Hermano, mire, yo estoy teniendo cuidado hasta con quién me tomo una foto. Hasta con quién me tomo una foto estoy teniendo cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos babilonios que vieron en tu casa. Piensa en esto. ¿Por qué Isaías le hace las dos preguntas? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? No, ellos vienen de Babilonia. Pero la segunda pregunta fue, ¿qué vieron en tu casa? Hermano, hay que tener cuidado con quién abres tu corazón. ¿A quién le abres aún las puertas de tu hogar? Tú no conoces. Seamos honestos, nos falta discernimiento. Y si le pasó a Ezequías siendo rey y teniendo a Isaías de consejero, ¿cuánto más a usted que le ha tocado y que Oliver Lora es pastor? Discernimiento. Hay amistades que te elevan. Y rapidito, David y Jonatán, amén, una alianza. Jonatán hasta se despojó de su espada, de su manto, se lo dio a Saúl. ¿Por qué? Porque hay amistades que son puentes. Diga conmigo, hay amistades que son puentes. Y hay otras que se convierten en murallas. Elías y Eliseo, Ruth y Noemí, todas esas alianzas fueron ¿de qué? De bendición. Me encanta lo que dice, por ejemplo, en Ruth. Capítulo 1, verso 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, Ruth decidió quedarse con Noemí en su momento más oscuro. Hay gente que te va a acompañar aunque la vida te dé golpe, aunque sea un momento oscuro. ¿Por qué? Porque serán personas que llegarán a tu vida para ser de bendición. Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque así como hay relaciones que te elevan, hay otras que te hunden. Ejemplo, Sansón y Dalila. ¿Lo ha leído? Sansón y Dalila. Ay, pobre Sansón.
Y usted dirá, ay, pobre Sansón. Usted y yo muchísimas veces somos peores que Sansón. Si usted va a la historia de la muerte de Sansón, se lo dejo de tarea, Jueces 16, del capítulo 4 al 21, usted se va a dar cuenta que en todo ese trayecto, no lo voy a leer por causa del tiempo, pero en todo ese trayecto, la Biblia enfatiza que el problema de Sansón frente a Dalila no fue que solamente la amó, fue que él le mostró todo su corazón. Y dice, y le abrió Sansón todo su corazón y le contó todo su corazón. Hermano, el que tiene tu corazón te tiene preso. Ay, pastor, eso quiere decir que no debo entregar mi corazón. No, con discernimiento, con sabiduría, con dirección de Dios, pero siempre recordando lo que dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que está diciendo ese texto es: así como tú guardas las llaves, guardas las prendas, guardas el dinero, guardas los títulos de propiedad, por sobre todo eso hay algo que tú tienes que guardar. Sobre toda cosa guardada, hermano, nuestro corazón tiene que estar constantemente preservado en una caja fuerte. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él y solo de él mana la vida. Quiero ir terminando antes que Arianli le dé un ataque. Te amo, mi sobrina. No tanto como Efraín y Wendy, pero ahí hacemos la lucha. Mire, el problema de esto es que probablemente en medio nuestro hay personas que están diciendo: ay, qué lástima que mi esposo no vino. Ay, este mensaje, este sí lo comparto yo. Este se lo comparto yo a la prima porque se lo comparto. Porque aquí hay una palabra para la prima. Aleluya. No, no es con la prima, es contigo que Dios quiere hablar. Lo puedes compartir, pero es contigo que Dios quiere hablar. Y yo sé que ahorita estamos envueltos en alabanza, en adoración, y usted oró para que Dios le hablara. Pues escucha palabra de Jehová. Escucha palabra de Jehová. Recibe estos códigos espirituales. Salomón, considerado en expresión mexicana el mero mero de la sabiduría. Salomón, a quien Dios se le revela y le dice: que tú quieres, dame sabiduría. Y no hubo hombre más sabio que Salomón. ¿Sabe qué pasó con Salomón? Que su amor por las mujeres extranjeras desvió su corazón de los propósitos de Dios. Y mire, que Sansón cayera en adulterio, que cayera en robo, qué sé yo, en mentira, pero que Salomón cayera, hermano, en idolatría. Cuando el mismo Dios se le presentó en sueño y le dijo: dime, ¿qué te doy? Dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y aún Dios mostrándosele, aún Dios dándole sabiduría, al final ese hombre, siendo el más sabio, termina en oscuridad. Termina adorando dioses ajenos. Hermano, nuestro corazón es tan perverso que aún teniendo experiencias espirituales profundas, aún así podemos desviarnos del camino. Primera de Reyes 11, versos 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Escuche este listado: a las de Moab, a las de Amón,
a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Hubiese sido mejor decir, Salomón no tenía bandera, él entraba a lo que sea. Eso es si la Biblia hubiese sido escrita por un dominicano. Verso 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ella, ni a ella se llegarán vosotros, porque ciertamente harán inclinar, escuche esto, harán inclinar tu corazón tras sus dioses. Hermano, amamos a nuestras queridas esposas. Pero la mujer tiene un poder que cuando es mal usado se convierte en un problema. Lo voy a dejar ahí para no tener problema hoy, pero vamos a seguir con Salomón. Verso 3. Y tuvo, ay hermano, pero ¿cuántos años vivió Salomón? Porque dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Hermano, pero no se murió antes de tiempo. ¿A chepa? Pero escuche esto, vuelve e insiste. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Se da cuenta cuál es el énfasis ahí? ¿Cuál es el énfasis ahí? Corazón, 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 corazón. Hermano, la guerra que tú tienes es la guerra por tu corazón. Ten cuidado a quién le entregas, a quién dejas pasar después de esa puerta. Asegúrate que en el ascensor de tu vida vayas con los pasajeros correctos. Cuida tu corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón, al que Dios se le mostró, al que Dios le dio sabiduría. Hermano, si esto le pasó a Salomón, ¿qué seguridad tenemos usted y yo? Dígame, ¿qué seguridad tenemos? La única seguridad que tenemos es mantener constantemente, pidiéndole a Dios discernimiento para saber a quién le abrimos las puertas de nuestro corazón. Entonces verso 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó, escuche esto, increíble. Después que él hace el templo a Jehová, y después que él le hace un templo grandísimo a Israel, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Yo no conozco los demás dioses, pero en este Moloc, la figura que presentan del dios Moloc, era un dios que era como una especie de Buda, que tenía los brazos abiertos y la boca abierta. ¿Y saben cómo la gente adoraba a este Moloc? En Moab, ¿sabe cómo se adoraba a Moloc? A Moloc se adoraba que cuando una mujer diera su primer hijo y ese hijo era varón, tomaban a ese niño recién nacido, y este Dios con la boca abierta, dentro de su interior tenía muchas brasas ardiendo, y esta mujer, este matrimonio, en sacrificio echaban este niño dentro de esta caldera
como una ofrenda al Dios para que le diera más hijos. Ese era el Dios Moloch. Y Salomón, un hombre que gozó de sabiduría divina, le hace un templo, le hace un altar a Moloch, ídolo abominable de los de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Salomón, hermanos, sus mujeres desviaron su corazón y su reinado fue debilitado. ¿Por qué? Porque un amor mal enfocado puede desviar tu llamado. Un amor mal enfocado puede desviar tu llamado. Quiero terminar con esto. Yo sé que me he extendido. Van a tener que hacer dos ediciones allá. Tú te encargas de eso. Pero no quiero dejar esto. Hermano, entienda esto. El discernimiento es protección. El discernimiento es protección. El discernimiento es tan valioso como la fe. No todo lo que parece bendición lo es. Vigila tu corazón después de cada victoria. El discernimiento no es desconfianza, es sabiduría aplicada al corazón. En estos días hubo una celebración de un santuario que fue edificado en un país que fue visitado inclusive por un presidente. Yo no sé si usted ha visto unos videos que se han hecho viral, porque el pastor de aquella congregación, ahora resulta que él habla de un milagro. Yo no lo conozco a él ni conozco, pero él habla de un milagro que ocurrió en su congregación. Ellos debieron tener unos pesos argentinos y de repente, sin que nadie supiera, aquellos pesos se convirtieron en miles de dólares. El problema es que ahora ese pastor está siendo investigado por las autoridades para que él diga cómo este milagro, entre comillas, realmente ocurrió. ¿Puede Dios hacerlo? Dios puede hacerlo. ¿Me gustaría a mí que Dios lo hiciera conmigo? No. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener prudencia. Y aún hay milagros peligrosos. Aún podemos ser capaces de perder a Dios en medio de las bendiciones de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermano, debemos vigilar nuestro corazón, sobre todo después de cada victoria. ¿A quién le estás abriendo la puerta de tu vida en este momento? Piensa por un momento ahí. ¿Has orado por tus relaciones? ¿Has orado por tus alianzas, por las conexiones? ¿A quién les estás mostrando los tesoros? ¿Y qué tanto compromiso tiene esa persona con Dios? Hermano, yo todavía sigo admirando con cierto grado de preocupación aquellas mujeres y hombres que siguen
uniendo sus vidas a personas que no conocen y no aman a Dios. Y por favor entienda, yo no estoy, y mi papel como pastor no es buscarle a usted con quién debe y con quién no debe casarse. Eso no es un papel mío. Amén. Yo no soy Dios que le trajo a Eva a Adán. Yo no tengo esa capacidad. Y aún Dios, después que se la trajo, eso no evitó que no hubiera problema. Amén. Yo no estoy para eso, pero todavía me asusta cuando con ligereza nuestras jóvenes y nuestros jóvenes parecen no tener discernimiento y cuidado de lo riesgoso que es llevar una unión que no glorifique a Dios. Y yo sé que en tu enamoramiento tú dices, es que pastor, no se preocupe, Dios puede obrar y si Él viene aquí a la iglesia, Él se convierte y quién sabe si estamos frente a una sierva de Dios. Hermana, yo no sé si eso es fe o eso es ignorancia del riesgo al que te expones. Pero no solamente en lo matrimonial, que ya es complicado. Cada persona que está llegando a tu vida debe pasar por el filtro de a dónde me llevará esta amistad. Porque es que nosotros como buenos latinos somos tan rápidos, y más si somos evangélico pentecostal, que parece que te conocí ayer y ya. Ay, pero es que hay como una química. Es que yo me deja abrazarte. Ay. Y todo eso nos identifica a nosotros. Pero tenemos que tener cuidado. Porque de Babilonia te siguen visitando. De Babilonia te siguen visitando. No por ti. Es por lo que hay en tu casa. Lo que hay en tu corazón. No es a ti. Son tus cosas. No eres tú. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿A quién les estás mostrando los tesoros? Y por último, ¿tienes el valor de cerrar aquellas puertas que Dios no abrió? Protege lo que Dios te ha dado, hermano. Consulta bien antes de confiar. Guarda tu historia, guarda tu corazón, guarda tus dones. Y por último, usa el discernimiento como escudo, no solo la fe como espada. Usa el discernimiento como escudo, no solo la fe como espada. A veces tenemos una espada de la fe grande, pero tenemos un escudo que apenas se ve. No, ambos te ayudan a protegerte. Gloria a Dios. Lo que Dios construyó con milagros, el hombre puede destruirlo con imprudencia. Lo que Dios construyó con milagros, el hombre puede destruirlo con imprudencia. Lo que celebras con gratitud, protégelo con sabiduría. ¿Cuánto necesitan discernimiento hoy?